Vamos a continuar estudiando Romanos un poco más. Hemos estado hablando de Romanos, por lo menos el domingo pasado estuvimos hablando de Romanos. Y hoy había preparado un mensaje, y son de estos mensajes que quedan apretaditos, que traes mucho para compartir y luego tienes que darlo muy rápido o tener un evento especial como el Día de las Madres para poderlo partir en dos. Entonces creo que lo que voy a hacer mejor para entenderlo mejor y que el Señor nos hable mejor, creo que voy a compartirlo en dos partes. Quisiera que abriéramos la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 18 al 23, y vamos a estar leyendo un poco de lo que la carta a los romanos tiene que decirnos. Hemos estado hablando sobre el tema de vocación y lo menciono constantemente en las predicaciones, y quisiera que entráramos un poco más en este tema y lo comprendiéramos de una mejor manera, porque creo que podemos tener una buena formación cristiana si comprendemos el tema de vocación. Y es un tema que creo que en las iglesias todavía no comprendemos bien por falta de un acercamiento un poco más formal al estudio de la Biblia, y en ese sentido a veces se nos pasan cosas importantes. El domingo pasado yo les comentaba que íbamos a hablar de un pasaje de Romanos y les decía, este pasaje es parte de un contexto que necesitamos comprender y leer, y es parte de un contexto que necesitamos de verdad adentrarnos para ver de lo que se trata. Y pasa lo mismo cuando nosotros estudiamos la Biblia únicamente de manera superficial. Se nos pasan cosas importantes. El viernes estuve dando una clase en alguna iglesia y hablé sobre este tema también, aunque el tema era otro, era un tema específico de la doctrina de Cristo. De todas formas salió este tema y lo mencioné como conclusión en los últimos 5 minutos. Sin embargo, en esta iglesia también parece que no comprendemos bien. A todos nos falta comprender el tema de la vocación. Efesios capítulo 4:1 dice: yo pues, dice Pablo a los efesios, y estando preso les dice: preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Este es uno de los versos que se ha convertido en uno de mis versos favoritos en los últimos años, porque trato de comprender que Dios me ha dado una vocación como cristiano a la cual tengo que responder. Y el anhelo de Pablo estando en la cárcel es: estoy preso en el Señor, pero les ruego que por favor anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y entonces la duda surge: ¿cuál es la vocación con que fuimos llamados? ¿A qué el Señor nos ha llamado? Y tendríamos que definir esta vocación como aquella posición que se nos es dada para poder ejercer responsabilidades, compromisos, para llevar a cabo una obra que se nos presenta y que se nos da, y que podamos ser dignos representantes de aquel que nos ha enviado. Cuando nosotros entendemos la palabra vocación de manera concreta y empezamos a estudiar la Biblia bajo este principio, nos damos cuenta que el problema central, y esto lo mencioné el domingo pasado, el problema fundamental del hombre, y esto reflejado en las familias, en los matrimonios, en la sociedad, es una falta de vocación. Porque desde el libro de Génesis comprendemos que cuando la palabra nos dice que cuando estaban en el cielo creando todas las cosas, y hay una conversación diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esta palabra imagen tiene que ver con vocación. Esta palabra hagamos al hombre como nuestra imagen, no solamente tenemos que reducirla a que físicamente nos parecemos a Dios. Bueno, entonces soy imagen de Dios porque tengo 2 pies, y porque tengo 2 brazos, y porque tengo 2 ojos, y porque tengo una nariz, y entonces seguramente eso es Dios. Creo que si estamos estudiando la Biblia y queremos ver su profundidad, tenemos que pensar que posiblemente estas palabras son mucho más profundas que solamente parecernos físicamente a Dios. Tienen que ver con que somos portadores de la imagen de Dios ante su creación. Tiene que ver con que fuimos nombrados representantes de Dios ante su creación para ejercer una vocación. Entonces, bajo esta premisa, bajo esta perspectiva, nos damos cuenta que el problema del hombre, tanto en el Edén como el día de hoy, tiene más que ver con una falta de vocación que simplemente con un pecado de desobediencia que sí ocurre en el Edén, que comer una fruta prohibida que sí ocurre en el Edén, que sabemos todas estas manifestaciones de pecado. Pero el grande pecado que cometió la humanidad en el Edén fue negar
su vocación de ser portadores de la imagen de Dios ante la creación. Esto cambia las cosas radicalmente. Cuando comprendemos que la imagen de Dios significa vocación, y es la que está hablando Pablo a los Efesios. Les ruego que anden como es digno, que se comporten dignamente de la vocación con la que fueron llamados. Pablo les está diciendo, ustedes a través de Cristo retomaron la imagen de Dios, y ahora como imagen de Dios les toca representar a Dios ante el mundo, ante la creación, ante los peces del mar, ante las aves del cielo, ante las bestias del campo, ante los astros, ante los volcanes, ante los mares. Ustedes son llamados a representar a Dios en la creación. Este es un principio que vemos a través de toda la Biblia. En Génesis aparece. En última instancia llegamos a Apocalipsis, donde Juan está describiendo una de sus visiones y ve un trono con 24 ancianos, y luego ve diferentes círculos cada vez más cerca del trono de Dios, y se encuentran los aves del cielo, y se encuentran las bestias, y se encuentra el hombre, y se encuentran todos los elementos de la naturaleza siendo dominados también para gloria del Padre. Porque también la palabra nos enseña que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y uno preguntaría, bueno, ¿qué está esperando de mí la creación si yo nomás estoy esperando morirme para ir al cielo? Y la creación aquí abajo, oye, ¿cómo que te me fuiste y no manifestaste nada? Entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué manifestación está esperando? Si toda nuestra visión, a veces escapista del mundo, es yo ya me convertí, espero que ya pronto venga el Señor para poderme ir. Cuando entendemos vocación, sabemos que nuestra salvación no es únicamente para aquel mundo, sino para este mundo también. Entendemos que el llamado que tenemos como cristianos no es solamente para llegar y es un pase de entrada gratuito al cielo, que así lo es, sino que además de esto es una vocación que tiene que ser ejercitada por cada uno de nosotros. Génesis capítulo 1, verso 28, en la versión Dios habla hoy, dice: tengan muchos, y luego dice muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Desde Génesis 1 aparece una vocación, pero la palabra importante es gobiernenlo. No se enfoquen en el tengan muchos hijos, porque ya tenemos muchos niños, luego no caben en los salones. Enfóquense en la parte donde dice y gobiernen sobre la creación. Vocación, imagen, gobierno. Son palabras claves que como cristianos tenemos que comprender. Primero se plantea una imagen, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza. Y luego se nos da una creación y somos creados a su imagen y semejanza. Se nos da una vocación y viene la instrucción de esta vocación: gobiernen sobre la creación. Por eso el reino de Dios y todo el lenguaje del Nuevo Testamento, conforme las palabras de Jesús, tienen que ver con reinos, con gobiernos, tienen que ver con un lenguaje de sacerdocio, de reino. Y todo esto no es casualidad, es precisamente porque la vocación es gobierno. Ahora, ¿estamos llamados a tener algún tipo de posición política para tener algún tipo de gobierno en el país? No, eso no es lo que la palabra enseña. Puede suceder si alguien tiene ese llamado, pero lo que la palabra enseña es que cada uno de nosotros, como dice Pedro, como real sacerdocio, como dice Apocalipsis, como reyes y sacerdotes, aprendamos a ejercer nuestra vocación con la que fuimos llamados. Ser cristiano, entonces, comprendiendo nuestra vocación, una vez que lo comprendemos, nuestro cristianismo tiene que trascender nuestra habitual dinámica de cristiano social, que encaja con los estándares de cristianismo social. Voy a la iglesia y así soy muy buen cristiano, voy los miércoles, no es pedrada para nadie, pero vengan los miércoles también a la oración. Y así soy muy buen cristiano, voy a participar en el servicio, y soy muy buen cristiano, voy a ser de los que diezman, y soy muy buen cristiano. Y todo esto, hermanos, se desarrolla, si se fijan, en una dinámica interior eclesial, en una dinámica de iglesia
Cuando la palabra nos enseña que el ejercicio del dominio del cristiano se extiende fuera de las cuatro paredes de nuestra congregación y va más allá para poder llevar al mundo a Cristo y reconciliarlo, para ser buenos administradores de la gracia de Dios ante la creación. Y entonces comprendemos que mi cristianismo no puede estar limitado a mi dinámica social de iglesia local. Mi cristianismo tiene que trascender. Tengo que comprender cuál es mi vocación ante los que me están viendo desde fuera. ¿Qué está viendo las personas que me observan en el trabajo, a los vecinos, a mi familia no cristiana? ¿Qué es lo que están observando? Observan que comparto las predicaciones del domingo, pero que nunca los llamo. Observan que tal vez subo versos bíblicos ahí con un piolín o lo que sea, pero que nunca voy a orar por ellos cuando están en un hospital. Observan que hago un montón de rituales y asisto a la iglesia siempre, pero no ejercito una verdadera vocación de servicio hacia las personas que están en necesidad, hacia el migrante, hacia la viuda, hacia el huérfano, hacia el desamparado, hacia el menesteroso. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que cuando hay una falta de vocación en la iglesia, el mundo deja de creer en la iglesia. Cuando la iglesia no asume la imagen que le ha sido dada, imagen y semejanza de Dios, con responsabilidad, Dios mismo es blasfemado. Cuando siendo nosotros quien deberíamos de manifestar el reino de Dios, no lo hacemos, dice la palabra, por causa suya, por causa de su pecado, Dios es blasfemado, porque tú tendrías que estar representándolo y la gente asocia la imagen con la realidad y ve la imagen en nosotros, pero dice, uy, si así está, si es una réplica de lo que hay arriba, entonces yo no puedo adorar lo que está arriba. Si lo que estoy viendo aquí abajo no me lleva a exaltar y no me lleva a adorar a la verdadera imagen que está en el cielo, entonces yo no tengo nada que estar haciendo con el de arriba. Entonces nos convertimos en un estorbo también. En alguna ocasión, hablando sobre el tema de los impuestos, cuando está Jesús en su ministerio terrenal, se le acercan algunas personas, sus discípulos, y le dicen, bueno, oye, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Hay que pagar tributos al César. ¿Recuerdan este pasaje en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Y luego dice la palabra que Jesús toma una moneda y en esta moneda está la imagen del César. Y viene aquella famosa frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este pasaje es un pasaje de imagen y de vocación. Porque lo que toma como ejemplo Jesús es la imagen del César plasmada en la moneda. Y Jesús les está diciendo, tomen lo que tiene la imagen del César y dénselo al César. Pero lo que tenga la imagen de Dios, tómenlo y llévenlo a Dios. Es un mensaje de discipulado, es un mensaje de reino, de evangelismo. Es un mensaje que les cambia la perspectiva a ellos y que les habla de imagen. Les habla de vocación, tratando de enseñarle a los discípulos cómo tendríamos que aprender a separar las cosas de tal manera que pudiéramos darle al César lo que le corresponde. Pero aquí no se trata, no es un pasaje para que seamos buenos ciudadanos, que hay que ser buenos ciudadanos. Es un pasaje para que entendamos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que tenemos como vocación esta responsabilidad de reconciliar a la imagen de Dios con Dios. Tenemos esta responsabilidad de ser agentes reconciliadores con Dios. La iglesia, si no es reconciliadora, no es una iglesia misionera. Hay pasajes donde Jesús se convierte en un personaje de conflicto, de separación, y Jesús fue muy claro en decírselos. Yo he venido a traer enemistad, y son palabras muy duras que en ocasiones, cuando se convierte en realidad en nuestras vidas, por lo general vienen acompañadas de dolor. Pero Jesús fue muy claro en decirles, he venido a traer enemistad entre padres e hijos. Y dices, Señor, híjole, espero no ser esa persona a quien esto aplique, porque es una palabra sumamente dura. Pero una vez que
Jesús continúa su ministerio, te das dando cuenta que este tipo de pasajes se convierten en estas advertencias que el Señor nos da, porque de ninguna manera el Señor nos promete una vida perfecta y puede haber enemistad, y puede haber conflictos, y puede haber circunstancias difíciles. Pero la principal obra de la cruz es una obra de reconciliación. Y así el apóstol nos dice: se nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y esto tiene que ver con predicar el evangelio, con llevar el reino, con discipular. Pero hermanos, tiene que ver con que te reconcilies con el que está sentado a tu lado. Tiene que ver con que la iglesia, cumpliendo su vocación y siendo imagen de Dios, aprenden a reconciliar, a ser un agente no de división, sino de reconciliación. Y una iglesia, hermanos, reconciliadora cambia el mundo. Una persona reconciliadora cambia una familia. Una persona reconciliadora tiene la capacidad de restaurar un matrimonio siendo parte de él. Si uno de los dos tiene la intención de reconciliar, entonces hay posibilidades de que Dios y su gracia inunden esa parte, ese matrimonio, y los reconcilie. Pero la iglesia tiene que asumir su vocación. Necesitamos entender y comprender que lo que ocurre en el mundo, el pecado que existe en el mundo, el pecado que vemos en las sociedades, es una falta de vocación y de comprender que el ser humano tiene esta responsabilidad. La falta de vocación trae una deshumanización, porque en aquellas frases del Génesis: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, aparecen tres palabras muy importantes: imagen, y hablamos, semejanza, pero dice: hagamos al ser humano, hagamos al hombre. En el peor estado en el cual nos encontremos a veces de pecado, es un estado en el cual estamos lo más alejado posible de mi vocación de ser un ser humano conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que el pecado es tan, voy a usar esta palabra, tan bestial. Nos alejamos de la vocación del ser humano y nos convertimos como bestias instintivas. ¿Te has fijado que el pecado es simplemente dejarte llevar por lo que el momento te está diciendo que hagas? El pecado es todo lo opuesto al dominio propio. El dominio propio es imagen, es vocación, es humanidad, conforme al principio de Dios. Y el pecado, que es la bestialidad, es convertir y negar la vocación y convertirnos en seres instintivos únicamente, llevados por las pasiones. El Nuevo Testamento lo va a llamar concupiscencias, pasiones, pecados, iniquidades. Hay muchas palabras para describir esto, pero en lo fundamental es una falta y una negación de ser imagen de Dios, y quiero comportarme como animal. Y una vez que tú empiezas a analizar lo que ocurre en las sociedades, te das cuenta que el hombre en su necedad constantemente rechaza el ser imagen de Dios y cada vez más se aferra a hacer algo que no se parece a lo que nuestro sentido común nos dice. ¿Te has dado cuenta que los problemas de la sociedad tienen que ver con eso? Con ser instintivos, con llevarnos únicamente y perder todo dominio. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento y lo hemos mencionado con Nabucodonosor, cuando en sus últimos días termina como una bestia del campo en su patio, en un estado totalmente vergonzoso, en un estado totalmente deplorable, y la gente no podía ni verlo y decía: no quiero ni verlo porque me da tanta pena verlo en ese estado tan bestial, negando la imagen, negando su vocación, negando su humanidad. Y dice la palabra que lo veían por los patios, por las ventanas, por los jardines, ahí junto con todas las bestias, sucio, comiendo lo que comían los demás, y su mente totalmente perdida. Este es un ejemplo de hacia dónde nos lleva nuestra vida cuando negamos la vocación, cuando negamos el que somos llamados imagen y semejanza de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
La vocación en el Nuevo Testamento dice: y gobiernen y dominen sobre los peces y las aves y todos los animales. Gobiernen y dominen. En el Nuevo Testamento, bajo el principio del reino de Dios, la vocación se manifiesta: sean embajadores y reconcilien al mundo. Por lo tanto, nuestro llamado desde el Antiguo Testamento es ser imagen, dominantes, gobernantes, y en el Nuevo Testamento, bajo el reino de Dios, Cristo dice: ustedes son embajadores. Y ser embajador, hermano, es una gran responsabilidad. Anden como es digno del llamado con que fueron llamados. Soy embajador. Y entonces me doy cuenta que sobre cada uno de nosotros hay un peso que se llama vocación. El viernes que estaba compartiendo parte de esto en una iglesia, decían: entonces todos los seres humanos, todos fueron hechos a imagen y semejanza, entonces todos tienen esta vocación y todos deberían de estar haciendo esto. Pues posiblemente sí, pero la realidad es que va a ser en Cristo en que retomamos ese llamado. Es solamente a través de la obra redentora de Jesús que podemos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Solamente podemos librarnos del dominio del pecado que nos deshumaniza a través de la obra redentora de Jesús. Y para ser portadores de la vocación de Cristo, entonces necesitamos estar en Cristo. Necesitamos estar en Jesús, porque mientras que la cruz le quita a los principados y a los potestades el poder para dominarlos y nos pone en un estado de libertad bajo la gracia del Espíritu Santo que nos direcciona, entonces en ese estado podemos nosotros tener dominio propio y todo el fruto del Espíritu Santo que es necesario para negar el pecado. Pero entonces, a partir de ahora, necesitamos comprender que mi lucha contra el pecado no es solamente una circunstancia que aprendí, una mala maña, una costumbre. No es solamente una situación pequeña. El pecado aparece en la Biblia de muchas maneras, hasta en algún punto aparece como una personificación, como un poder que ejerce un dominio. En alguna parte nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado, dice Romanos. Y a veces nosotros creemos que el pecado y la muerte son simplemente estas cositas malas. No, si ya las dejo, ya voy a ser bueno. Si no estás en Cristo no vas a poder. Si no estás en Cristo es imposible que el aguijón de la muerte no te esté inyectando veneno. Es únicamente estando en Cristo que nosotros podemos ejercer vocación. Es únicamente en Cristo que podemos nosotros portar la imagen y la semejanza con la vocación con que merece que lo hagamos. Entonces parece que el apóstol Pablo, tanto a los efesios como a los corintios como a los romanos, les dije que abríamos Romanos 8, pero lo vamos a ver el próximo domingo, pero a cada uno de ellos Pablo tiene la misma preocupación: anden conforme a la vocación que se les fue dada. Hay mucho más que nosotros debemos de comprender en nuestro caminar con el Señor, pero si comprendemos este primer principio podemos avanzar bastante. Mi problema de pecado es un problema que me aleja del llamado que Dios tiene para mí. El problema que me ata es un problema que me aleja y me imposibilita para ser embajador de Cristo y para llevar reconciliación. El rebelarse en contra del Señor, es decir, no quiero ser tu imagen, no quiero ser tu semejanza, Señor. Pero la buena noticia es que hay libertad en el Señor, que el Espíritu Santo tiene cosas buenas para nosotros. La buena noticia es que
todo esto es una obra del Señor en nuestras vidas y que si nos encontramos en momentos de lucha y si estamos en una posición tal vez que nos sentimos atados y que tal vez nos sentimos aprisionados por el pecado, la buena noticia es que Cristo nos hace libres. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido libres una y otra ocasión? Y a veces nosotros mismos ya caemos en el pecado hasta por costumbre nada más, o simplemente por hacer la maldad, o simplemente por esto, cuando ya no somos llevados por la fuerza del pecado. Pero el Señor nos enseña a depender de su gracia, y la libertad en Cristo es real para todos aquellos que con fe se acercan al Señor y dicen: Señor, creo en tu palabra, creo en el mensaje de la cruz, creo en la resurrección, Señor. Creo que te levantaste de los muertos y expusiste a tus enemigos, como dice, exponiéndolos en la cruz para vergüenza de cada uno de ellos, porque la cruz es vergüenza para los principados y las potestades, pero no para Cristo. El Cristo victorioso es el que tiene la capacidad de liberarnos de toda maldad, de todo pecado, y ayudarnos a caminar en la vocación que te va a dar satisfacción, en la vocación que te va a dar plenitud, en la vocación que va a hacer que todas las cosas que estás buscando para que te sacien dejen de saciarte y encuentres gozo en Cristo. Encuentres gozo en su iglesia, encuentres gozo en su alabanza, encuentres gozo en hacer el bien, porque hacer el bien siempre trae un gozo a nuestros corazones. Pero es difícil ejercer todas estas cosas cuando no estamos en Cristo. Qué difícil es ir a la iglesia cuando no estás en Cristo. Qué difícil es cantar y levantar las manos cuando no estás en Cristo. Qué difícil es perdonar a tu hermano. Qué difícil es poner la otra mejilla. Qué difícil, Señor, es esforzarme un poco más para ser bueno, compartir con el que tiene necesidad. Señor, qué difícil. Pero en Cristo podemos hacerlo, y la buena noticia es que hace muchos años escuché a un pastor, ahorita termino la frase pero les doy contexto, y me gustaba que cada vez que nos juntábamos con él nos decía: la buena noticia es que Dios está de buenas hoy. Y yo lo pensaba mucho, es porque en el calor de la música y del mensaje todo decía sí, y no lo pensabas realmente. Tengo años pensando lo que esto significa, y cada vez me impacta más, porque cuando hay un jefe que está de buenas, todo el día fluye tan bonito. Cuando el papá de casa está de buenas, vámonos todos a comer hoy, y todos dicen sí. Cuando alguien está verdaderamente de buenas, todo está bien. Y estas palabras de este pastor, cómo me han impactado, porque cada vez que trato de acercarme al Señor y pienso: Dios está de buenas hoy, y digo: wow, todo esto que acabamos de escuchar es correcto. La Biblia nos habla de nuestro pecado, de nuestra necesidad, pero la buena noticia es que Dios está de buenas hoy, y podemos acercarnos y podemos decir: gracias, Padre, gracias, porque hoy es un día de reconciliación contigo. Quiero que cierres tus ojos unos momentos y que oremos al Señor. Padre, esta tarde, estas palabras de Efesios, Señor, esta palabra que nos habla a nuestros corazones, les ruego, dice Pablo, estando en prisión, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego, dice Pablo, les estoy rogando. Era un ruego en su corazón, no era una petición, porque él sabía que una vez que comprendieran su vocación y su llamado, en ese momento, Señor, tanto estorbo, tanta basura, tanto ruido que estaba alrededor de ellos, Señor, se iba a quitar, y entonces podrían enfocarse en aquello que iba a satisfacerlos, la obra de Cristo en sus vidas. Padre, buscamos satisfacción en nuestras vidas todos los días, pero vamos a encontrarla cuando ejerzamos la vocación a la que nos llamaste, Señor, a ser embajadores, a ser agentes de reconciliación, como si fuéramos embajadores de Cristo. Les rogamos, reconcíliese con Dios, y así, Señor,
siendo reconciliadores, Señor, ejercitamos nuestra vocación, porque nos has hecho a tu imagen y a tu semejanza. Nadie más en la creación, y esto es un misterio, nada más en todo el universo entero, Señor, es portador de tu imagen y de tu semejanza. Absolutamente nada, Señor. No hemos descubierto algo. No sabemos, Padre, lo que hay del otro lado, pero hasta hoy, Señor, únicamente el ser humano, y esto es algo que no podemos comprenderlo. Solamente, Señor, en toda tu creación hay una anomalía, y ese es el ser humano. Y es porque has plasmado en nosotros tu imagen y tu semejanza, y ruegas a través de tus siervos que andemos como es digno de esta vocación. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ejercer dominio propio, templanza. Ayúdanos a dominar nuestras pasiones, Señor. Y si hay alguien que está siendo atado por el problema del mal, por la muerte, por el pecado, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que encuentre libertad en Cristo, para que seamos verdaderamente libres, porque tu palabra dice que a quien el Hijo haga libre, verdaderamente será libre. Y así, Señor, esta tarde damos gracias por la libertad que hay en Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hemos concluido por el día de hoy. Quiero recordarles, el próximo miércoles tenemos oración a las 7:30 de la noche. El próximo domingo voy a continuar, ahora sí con Romanos 8, que les dije que lo pusieran, pero el próximo domingo continuamos con Romanos, con la segunda parte de este mensaje. Lleven a sus mamás ahí a comer, denles un abrazo. Les recordamos que ahí tenemos un pequeño detallito, los amamos mucho y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos.